Hermano, hermana, hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar por completo tu perspectiva de vida. Tal vez has sentido que eres diferente, que las pruebas que has enfrentado no son casualidad. Déjame decirte algo, no lo son. Dios no elige al azar. Él prepara a aquellos a quienes ha llamado para un propósito mayor. Y si estás aquí hoy, no es coincidencia. Es momento de descubrir si eres uno de los elegidos de Dios y qué significa eso para tu vida. Presta atención, porque esto puede transformar tu camino para siempre. Estas 7 señales indican que has sido escogido por Dios. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es para ti. Durante mucho tiempo has sentido que tu vida es diferente, que no fuiste creado para seguir el mismo camino que todos los demás. Has enfrentado pruebas, obstáculos y momentos que pusieron a prueba tu fe, pero en lo más profundo de tu ser, sabes que hay un llamado mayor sobre tu vida. ¿Y si te dijera que esas dificultades no fueron al azar? Aquello que pensabas que te detenía, en realidad te estaba preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La Biblia es clara. Dios elige a personas específicas con propósitos divinos. No lo hace por casualidad. Separa a los que llama y los purifica como el oro en el fuego. Pero ¿cómo puedes saber si eres uno de los escogidos? Hay señales claras, evidencias que muestran que la mano de Dios está sobre tu vida. Y cuando las reconoces, todo cambia. Dejarás de cuestionar tu propósito. Ya no te sentirás perdido. En su lugar, caminarás con seguridad, bendición y autoridad, porque finalmente comprenderás lo que ha estado ocurriendo en tu vida. Hoy vamos a descubrir estas 7 señales poderosas que indican que eres escogido por Dios. No son simples ideas, son verdades bíblicas que han marcado la vida de aquellos a quienes Dios ha llamado, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta Pablo. Si estas señales están presentes en tu vida, entonces no eres solo una persona más en este mundo, sino parte de un plan mucho mayor. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo importante. Suscríbete a este canal ahora mismo para que no te pierdas revelaciones que transformarán tu vida. No estás aquí por coincidencia, y te prometo que cuando lleguemos al final de este mensaje, verás tu vida con una perspectiva completamente nueva, con un sentido profundo de propósito que nunca desaparecerá. Ahora mismo quiero que hagas algo significativo. Escribe esto en los comentarios. Creo que Dios me ha escogido para algo grande. No es solo un comentario, es una declaración sobre tu vida. Y personalmente responderé con un corazón a cada uno. Decláralo ahora. Siempre lo has sabido. Eres diferente. Mientras otros se conforman con una vida sin trascendencia, en tu interior hay una insatisfacción que te impulsa a buscar algo más que solo sobrevivir, más que solo trabajar por dinero, más que simplemente existir. Es como si tu corazón estuviera inquieto, anhelando algo más profundo. Fuiste creado para algo más grande. En Jeremías 1:5, Dios dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Esto significa que tu llamado fue establecido antes de que dieras tu primer aliento. Tu propósito fue asignado antes de que el mundo supiera siquiera tu nombre. Pero aquí está la verdad. Aquellos que son escogidos suelen atravesar los mayores desafíos. ¿Por qué? Porque Dios perfecciona a los que llama. Mira la vida de José. Dios le dio sueños de grandeza, pero fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado. Para cualquiera que lo viera desde afuera, parecía que su vida se estaba desmoronando. Pero en realidad, Dios lo estaba posicionando para su destino. Lo mismo está ocurriendo en tu vida. Los fracasos, las traiciones, los momentos de incertidumbre no son señales de derrota. Son evidencia de que Dios te está preparando. Él te está moldeando
para que cuando llegue el momento estés listo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no encajas en la manera de pensar del mundo? ¿Por qué la búsqueda de riquezas y lujos no te satisface completamente? Es porque tu espíritu sabe que hay algo más. No fuiste llamado a vivir una vida común. Fuiste escogido para impactar vidas, para influir y llevar la presencia de Dios al mundo. Pero aquí está el desafío. Muchos ignoran este llamado. Ahogan su propósito con distracciones. Persiguen el dinero, el éxito y la comodidad, creyendo que eso llenará el vacío en su interior. Pero la verdad es esta: solo el propósito de Dios llenará el vacío de tu alma. Y aquí es donde se hace evidente la primera señal. Si has sentido ese llamado profundo, esa hambre insaciable por algo más grande, debes saber que no es una casualidad, es la voz de Dios guiándote hacia tu destino. Y la pregunta es: ¿escucharás? Enfrentarás batallas espirituales intensas. Hay algo que necesitas comprender. Cuando Dios elige a alguien, el enemigo toma nota. En el momento en que das un paso hacia tu llamado divino, comienzan las resistencias, ataques, traiciones, dificultades inesperadas. Nada de esto es una coincidencia. Es la prueba de que eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Mira la historia de José. Dios le dio sueños de grandeza, de prosperidad, de gobernar sobre naciones. Pero, ¿qué sucedió después? Sus propios hermanos se volvieron contra él. Fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente. Todo parecía desmoronarse. Pero en realidad, Dios lo estaba posicionando para su destino. Esto es lo que muchos de los elegidos atraviesan. El enemigo intenta detenerte antes de que cumplas tu propósito. Los ataques pueden venir de lugares inesperados, a veces incluso de la familia, de amigos cercanos o de personas en quienes confías. Puedes enfrentar rechazo, ser malinterpretado o encontrarte en situaciones donde todo parece ir en tu contra. Pero aquí está la verdad: si no estuvieras llamado a algo grande, no serías un blanco. La razón por la que enfrentas estas batallas espirituales es porque el enemigo ve en quién te convertirás si sigues caminando con Dios. Mira a Job. Era un hombre de gran riqueza, vivía en abundancia, tenía una familia, prosperidad y honor, pero de repente lo perdió todo. El enemigo atacó cada aspecto de su vida. ¿Por qué? Porque Job era un hombre escogido por Dios. Y al final, ¿qué sucedió? Dios lo restauró, dándole el doble de lo que había perdido. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza. El hecho de que hayas enfrentado pruebas, dolor y desafíos es una señal de que la mano de Dios está sobre ti. Significa que tu propósito es tan poderoso que el enemigo trata de detenerte antes de que lo cumplas. Piensa en tu propia vida. ¿Has sido traicionado por personas en las que confiabas? ¿Has pasado por dificultades económicas cuando intentabas hacer lo correcto? ¿Has atravesado temporadas de pérdida, incertidumbre o soledad? Si es así, no lo veas como una maldición. Míralo como una confirmación, porque aquí está la realidad que el enemigo no quiere que descubras. Cada batalla que has enfrentado te está preparando para algo mayor. Cada ataque te está moldeando, fortaleciendo y transformando en la persona que Dios te ha llamado a ser. La clave es esta: no te rindas, no permitas que las dificultades te hagan dudar de tu propósito. Al contrario, deja que confirmen que eres elegido. Y cuando empieces a ver la verdad detrás de tus batallas, algo poderoso sucederá. Tu perspectiva cambiará. Dejarás de ver los desafíos como obstáculos y comenzarás a verlos como entrenamiento para tu destino. Porque la realidad es esta: cada persona grande que Dios ha escogido ha enfrentado intensas batallas espirituales. Y si tú las estás enfrentando ahora, es porque algo increíble está del otro lado.
Eres atraído hacia la justicia, incluso cuando es difícil. Hay algo dentro de ti que no te deja alejarte de Dios. Incluso cuando tropiezas, incluso cuando la tentación te rodea, hay una convicción profunda que te empuja de vuelta. Eso no es normal. Esa es una señal de que Dios te ha escogido. El mundo te dice que hagas lo que quieras, que vivas como te plazca, que nada realmente importa. Pero dentro de ti hay algo que rechaza esa mentalidad. Sientes el peso de tus acciones. No puedes estar cómodo en el pecado. Esa es la mano de Dios sobre tu vida. Mira a David. Fue ungido para ser rey y sin embargo cometió errores terribles. Cayó en adulterio, conspiró para asesinar y aún así Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Hechos 13:22. ¿Por qué? Porque cuando cayó, siempre regresó a Dios. Su espíritu no podía soportar estar separado de Él. Esa es la diferencia entre alguien que simplemente es religioso y alguien que ha sido escogido. Muchas personas pecan y no sienten nada. Pero cuando eres escogido, el pecado te hace sentir alejado. Puedes tratar de ignorarlo, pero algo dentro de ti sigue atrayéndote de vuelta. Eso es porque Dios no suelta a aquellos que Él ha escogido. Seguramente lo has visto en tu propia vida. Hubo momentos en los que intentaste seguir a la multitud, encajar, vivir como los demás, pero algo siempre te trajo de regreso. No puedes disfrutar lo que otros disfrutan sin sentir un vacío. El dinero, los lujos, el éxito pueden traer placer momentáneo, pero nunca llenan el alma. Eso es porque fuiste creado para algo más grande. Cuando Dios elige a alguien, pone su espíritu dentro de esa persona. Por eso sientes convicción cuando otros no la sienten. Por eso te incomodas en lugares donde otros celebran. Porque no perteneces al mundo, perteneces a Dios. Esa convicción es una de las señales más claras de que eres escogido. Es la prueba de que el amor de Dios por ti es tan grande que no permitirá que te destruyas. Seguirá llamándote, atrayéndote a la justicia. Pero entiende esto, la convicción no es condenación. Cuando Dios te redarguye, no es para avergonzarte, sino para guiarte de regreso a Él. Cuando David pecó, Dios no lo rechazó, lo restauró. Cuando Pedro negó a Jesús, no fue abandonado, fue redimido y llamado nuevamente. El enemigo quiere que pienses que tus errores te descalifican, pero en realidad tu convicción es la prueba de que aún sigues llamado, porque aquellos que no han sido escogidos no sienten ningún deseo de volver a Dios, pero tú no puedes alejarte para siempre. Tal vez te desvíes, pero siempre serás atraído de vuelta. Esa es la señal de que le perteneces a Él. Si esto resuena en tu corazón, haz clic en me gusta. No solo como una acción, sino como una declaración de que reconoces la mano de Dios en tu vida. Has experimentado provisión sobrenatural. Ha habido momentos en tu vida en los que, por lógica, debiste haber fracasado, debiste haberlo perdido todo, pero de alguna manera Dios abrió un camino. Esto no es suerte, no es coincidencia, es la provisión divina y es una de las señales más evidentes de que eres escogido. Cuando Dios llama a alguien, Él provee para esa persona. Esto no significa que la vida siempre será fácil o que el dinero caerá del cielo. Significa que, aún en las peores circunstancias, Dios se asegurará de que tengas exactamente lo que necesitas para seguir adelante. Mira a Elías en 1 Reyes 17. Había hambre en la tierra, no había comida ni agua, y sin embargo, Dios envió cuervos para alimentarlo. Y cuando el arroyo se secó, Dios lo llevó a la casa de una viuda que solo tenía un puñado de harina y aceite. Ella pensó que iba a morir, pero su provisión nunca se agotó. Así es como Dios obra en la vida de aquellos que Él ha escogido. Cuando parece que no hay salida, Él crea una. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has estado en una situación
donde no tenías dinero, recursos, ni un plan, y aún así saliste adelante. Tal vez perdiste un empleo, pero de repente surgió una oportunidad inesperada. Tal vez tu situación financiera era difícil, pero en el momento justo apareció lo necesario. Tal vez enfrentaste un problema imposible, pero se abrieron puertas de formas que no puedes explicar. Eso no es casualidad. Esa es la provisión sobrenatural de Dios. Y la provisión de Dios no es solo acerca de dinero. Se trata de dirección, protección y oportunidades. Muchas veces Él cierra los caminos equivocados para llevarte al lugar donde debes estar. Él aparta a personas tóxicas de tu vida. Él cierra puertas por las que lloraste, solo para que más tarde te des cuenta de que te estaba protegiendo de algo destructivo. Mira a José, fue vendido como esclavo, y a simple vista eso parecía una pérdida. Pero en realidad Dios estaba colocándolo en la posición exacta para llegar al palacio. Luego fue arrojado a la prisión, otro aparente fracaso. Pero esa misma pérdida lo puso en el lugar perfecto para ser elevado como el segundo al mando en Egipto. Cada pérdida en su vida era, en verdad, la provisión de Dios disfrazada. Así es como Dios obra. A veces, su provisión no parece una bendición de inmediato. Puede parecer rechazo, dificultades o fracasos. Pero si miras hacia atrás en tu vida, te darás cuenta de que cada vez que algo salió mal, finalmente te llevó a algo mejor. La provisión de Dios es la evidencia de que has sido escogido. Él no abandona a aquellos a quienes llama. Puede permitir temporadas de prueba, pero siempre abre un camino. Y aquellos que confían en Él, incluso en medio de la incertidumbre, siempre salen fortalecidos, más sabios y más bendecidos que antes. Puede que no lo veas en el momento, pero cada paso de tu camino ha sido guiado por la mano de Dios. Llevas sobre ti el peso de las cargas de los demás. Hay algo diferente en ti. Mientras muchos se preocupan solo por su éxito, su comodidad, su dinero y sus bienes, tú sientes algo más profundo. Llevas en tu corazón el peso del mundo. El sufrimiento de los demás te conmueve. Cuando ves injusticia, dolor o necesidad, no puedes simplemente mirar hacia otro lado. Esto es una señal divina. Mira a Nehemías. Vivía en el palacio del rey rodeado de riqueza, con influencia y privilegio. Sin embargo, cuando supo que los muros de Jerusalén estaban destruidos, lloró. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré ante el Dios de los cielos. ¿Por qué un hombre que lo tenía todo sentiría tan profundamente algo que no lo afectaba directamente? Porque era un escogido. Y aquellos que son escogidos llevan sobre sí la carga de Dios por este mundo. Es posible que hayas sentido esto en tu propia vida. Sientes la urgencia de ayudar cuando nadie más lo hace. Ves más allá de la superficie. Reconoces batallas espirituales. Identificas el dolor oculto y las oportunidades de marcar la diferencia cuando otros simplemente pasan de largo. Quizás has dado a alguien en necesidad, aun cuando tú mismo tenías poco. Tal vez has pasado noches orando por personas que ni siquiera sabían que intercedías por ellas. O quizás has sentido un llamado a servir, a liderar, a luchar por algo más grande que tú, incluso cuando parecía no tener sentido. Esa es la señal de alguien que lleva el corazón de Dios. Moisés también lo sintió. Creció rodeado del lujo del palacio de Faraón, pero no pudo ignorar el sufrimiento de su pueblo. Intentó adaptarse, vivir con facilidad, pero su carga no le permitió quedarse en su zona de confort. Finalmente, Dios lo llamó para liberar a millones de la esclavitud. Cuando eres escogido, tu espíritu no puede estar en paz mientras otros sufren. Sabes que el dinero por sí solo no lo soluciona todo. Comprendes que el verdadero éxito no está en lo que acumulas, sino
en lo que entregas. Esta carga no siempre es fácil de llevar. Habrá momentos en los que te preguntarás por qué sientes tanto cuando otros parecen indiferentes. Habrá ocasiones en las que te cuestionarás por qué Dios te permite ver tan claramente cuando otros siguen ciegos. Pero entiende esto: tu carga es la prueba de tu llamado. Dios no coloca este peso en cualquiera, se lo da a aquellos en quienes confía, a aquellos que ha escogido. Y si lo sientes, es porque formas parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Dios te separa de ciertas personas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se alejaron de tu vida? ¿Por qué ciertas amistades, relaciones o incluso oportunidades terminaron de manera inesperada? Quizás lo viviste como un rechazo, pero en realidad fue la protección de Dios. Cuando eres escogido, Dios aparta de ti a las personas equivocadas, no para castigarte, sino para prepararte. Mira a Moisés, creció en el palacio del faraón, rodeado de riquezas, comodidades y poder. Pero cuando Dios estuvo listo para usarlo, lo apartó de esa vida. Moisés tuvo que dejar atrás su posición, sus relaciones y todo lo que le resultaba familiar antes de poder entrar en el propósito que Dios tenía para él. Así es como Dios obra. Si eres escogido, no puedes seguir atado a personas que no forman parte del plan de Dios para tu vida. No importa cuánto tiempo has compartido con ellas, cuánto las aprecias o cuánto deseas que sigan contigo, si no están alineadas con lo que Dios está haciendo en tu vida, tarde o temprano serán apartadas. A veces, esa separación ocurre de manera dolorosa, a través de traiciones, malentendidos o distancias repentinas. Otras veces sucede poco a poco, cuando tus intereses, valores y crecimiento espiritual comienzan a llevarte en direcciones distintas. Puede que te hayas dado cuenta de que ciertas amistades que antes parecían fuertes, ahora se sienten vacías. Quizás has perdido relaciones que pensaste que durarían toda la vida. Tal vez has sentido la soledad y te has preguntado por qué Dios permite que algunas personas se alejen. Pero entiende esto: cada persona que se ha ido no estaba destinada a acompañarte en el camino que Dios ha trazado para ti. Mira a José. Sus propios hermanos lo traicionaron. Aquellos que debieron haberlo apoyado fueron los mismos que lo arrojaron a un pozo. Pero lo que ellos planearon para hacerle daño, Dios lo usó para su bien, porque sin esa traición, José nunca habría llegado al palacio del faraón y gobernado Egipto. Hay personas que simplemente no tienen la capacidad de caminar contigo en el propósito que Dios te ha dado. Algunas no están destinadas a ser parte de la siguiente etapa de tu vida. Aferrarte a ellas solo te retrasaría, te distraería o incluso te apartaría de tu destino. Puede que ahora no lo entiendas, pero llegará el día en que le darás gracias a Dios por cada puerta que cerró. Porque cada vez que Dios quita a alguien de tu vida, está haciendo espacio para algo mejor. Si este mensaje está hablando a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Hay personas que ahora mismo están luchando con la pérdida de relaciones y necesitan saber que no se trata de un rechazo, sino de una dirección divina. Has sido atacado, pero nunca derrotado. Has pasado por pruebas que podrían haberte destruido. Hubo momentos en los que pensaste que no podrías seguir adelante. Momentos en los que la presión era abrumadora, cuando la pérdida fue devastadora, cuando la traición dolió demasiado. Y sin embargo sigues aquí. No es casualidad. El enemigo ha intentado todo para detenerte. Ha atacado tu mente, tus finanzas, tus relaciones, tu paz. Ha usado personas en tu contra, circunstancias en tu contra, e incluso ha tratado de volver tu propio pensamiento en tu contra. Pero a pesar de todo, Dios nunca permitió que fueras vencido. Mira a Pablo. En 2 Corintios 4, 8, 9 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la vida de alguien escogido por Dios. Los ataques llegan, pero no prevalecen. Las tormentas rugen, pero no te destruyen. ¿Y la razón? No estás luchando solo. Mira a Job. Perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. El enemigo intentó quitárselo todo, pero al final Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Eso es lo que sucede cuando eres escogido. La batalla es real, pero la protección de Dios sobre tu vida también lo es. Has pasado por el fuego y sigues aquí. Has enfrentado luchas que otros no pudieron soportar y sin embargo sigues de pie. Y eso es porque la mano de Dios está sobre tu vida y ningún ataque del enemigo puede cambiar los planes que Él tiene para ti. Esta es la señal más grande de que eres escogido. Has sido atacado, pero jamás derrotado. Y si sigues aquí, eso significa que Dios aún no ha terminado contigo. Si reconoces esta verdad en tu vida, si sabes que Dios te ha sostenido en medio de batallas que deberían haberte destruido, entonces prepárate, porque lo que está por venir es mucho más grande que lo que has dejado atrás. Ahora que entiendes que Dios elige a personas con un propósito especial, surge una pregunta crucial. ¿Cómo puedes saber cuál es su voluntad para tu vida? La respuesta es clara: a través de la oración. Ser elegido no significa que el camino será fácil, pero sí que Dios te guiará si buscas su dirección. La oración no es solo hablar, es conectar con lo divino de manera profunda y auténtica. Descubramos juntos cómo orar de la manera correcta para que Dios escuche y responda. ¿Sabías que desde el principio de los tiempos la humanidad ha anhelado acercarse a Dios, elevar su voz más allá de lo terrenal y entrar en comunión con lo divino? A lo largo de la historia, hay una pregunta que sigue resonando en los corazones de muchos. ¿Cómo debemos orar para que Dios nos escuche? Pero déjame compartir contigo algo que quizá no habías considerado sobre el poder de la oración y su conexión profunda con nuestro Creador. Orar no se trata simplemente de repetir palabras o adoptar ciertas posturas, sino de la esencia misma de nuestra relación con Dios. Es más que un acto religioso, es un diálogo vivo, una conversación sincera con el Padre Celestial. Hoy quiero invitarte a descubrir cómo nuestras oraciones pueden ir más allá de lo superficial y convertirse en un encuentro sagrado con el Señor. Lo primero que debes entender sobre la oración es que desde tiempos antiguos hasta hoy, los hombres y mujeres de fe han buscado respuestas a través de la comunión con Dios, anhelando una relación más profunda con Él. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras palabras llegan a su presencia? Antes que nada, debemos comprender el significado de la oración. Orar es mucho más que un acto religioso. Es el puente que conecta nuestra vida con la presencia de Dios. A través de la oración encontramos fortaleza, dirección, perdón, consuelo y sobre todo una cercanía más íntima con el Señor. No es un simple ritual, sino una expresión genuina de nuestro corazón que nos permite experimentar su amor en nuestras vidas diarias. La Biblia nos dice en el Salmo 145:18, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Este pasaje nos revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios y su relación con aquellos que buscan su presencia con un corazón sincero. En primer lugar, nos recuerda que Dios no está lejos ni es indiferente. Él se acerca a aquellos que lo llaman. Es un Padre amoroso que escucha cuando sus hijos claman a Él. Pero hay una condición importante: debemos invocarlo en verdad. Esto significa que nuestras oraciones no deben ser meras palabras vacías o formalismos religiosos, sino expresiones auténticas de nuestro corazón.
Dios no escucha la hipocresía ni las palabras sin sentido, sino la oración sincera de aquel que realmente lo busca. Invocar a Dios en verdad implica reconocer nuestra necesidad de Él, depender de su gracia y confiar en su dirección para cada paso de nuestra vida. Lo segundo que debes saber sobre la oración es que, en ocasiones, podemos sentir que nuestras súplicas no son escuchadas. ¿Por qué parece que Dios guarda silencio ante nuestras peticiones? Muchas veces, la respuesta se encuentra en nuestra falta de fe. Cuando enfrentamos tiempos difíciles y dudamos del poder de Dios para responder, nuestras oraciones pierden fuerza. La fe es la llave que abre la puerta a las respuestas divinas. Si dudamos, limitamos su poder y cerramos la puerta a sus bendiciones. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que la fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en que Él cumplirá sus promesas. La fe verdadera no es superficial, sino la base sobre la cual construimos nuestra relación con Dios. Sin fe, nuestras oraciones se vuelven palabras sin vida. Pero cuando oramos con una confianza inquebrantable en el Señor, sabemos que Él responderá en su tiempo y conforme a su voluntad. Es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y nos da la certeza de que podemos enfrentar lo desconocido con confianza. Cuando atravesamos momentos difíciles en la vida, la fe nos permite mirar más allá de la adversidad y aferrarnos a la promesa de un futuro lleno de esperanza. Piensa en un puente que cruza un abismo profundo. Desde lejos puede parecer frágil, poco seguro, pero cuando damos el paso y confiamos en él, descubrimos que es firme y confiable. Así es la fe, el puente que nos lleva desde nuestra realidad actual hasta las promesas eternas de Dios. En los momentos de incertidumbre, es natural querer aferrarnos a lo que podemos ver y tocar, pero la fe nos desafía a creer en lo que aún no vemos, a confiar en que las promesas de Dios se cumplirán aunque no tengamos evidencia inmediata. La fe nos recuerda que, aunque no veamos todo el camino por delante, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan para nosotros y nos guiará en cada paso. Es la seguridad de lo que esperamos y la convicción de lo que no podemos ver con nuestros ojos. Por eso, debemos desarrollar una fe que vaya más allá de las circunstancias y nos permita confiar plenamente en la fidelidad y el amor inagotable de Dios. Recordemos que la fe nos sostiene cuando todo parece incierto y nos impulsa hacia adelante con la esperanza de un mañana mejor. Confiemos en que, por medio de la fe, podemos enfrentar cualquier prueba con valor y determinación, sabiendo que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. En mi vida hubo momentos en los que me encontré atrapado en la incertidumbre, en la angustia de no saber qué hacer. Recuerdo haber buscado respuestas con desesperación mientras oraba con todo mi corazón. Sin embargo, en medio de mi lucha, llegué a cuestionar si Dios realmente me escuchaba, si estaba atento a mis súplicas. Cada día mis dudas crecían, debilitando mi confianza y dejándome en un estado de desesperanza. Me parecía que mis oraciones no recibían respuesta y un sentimiento de abandono me oprimía. Pero con el tiempo, Dios me mostró algo fundamental. Comprendí que mi falta de confianza en Él estaba levantando un muro entre nosotros. Me di cuenta de que para ver su mano obrando, tenía que fortalecer mi fe y aprender a descansar en su fidelidad. Fue un proceso en el que tuve que rendirme a su voluntad y aprender a confiar en su soberanía, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Cuando comencé a desarrollar una fe más profunda y sincera, empecé a notar señales de esperanza en medio de mis dificultades. Descubrí que a pesar de mis temores,
Dios había estado obrando todo el tiempo, preparando el camino para responderme de una manera que iba más allá de lo que yo podía imaginar. Aprendí una lección crucial. La fe no elimina las pruebas, pero nos capacita para enfrentarlas con valor. La fe no significa que no pasaremos por tiempos difíciles, sino que podemos confiar en Dios en medio de ellos. Por eso debemos cultivar una fe que nos sostenga en los momentos de prueba y nos impulse a avanzar con la certeza de que Dios nunca nos abandona. Podemos estar seguros de que si confiamos en Él, ninguna batalla será demasiado grande, ninguna dificultad nos vencerá, porque su mano poderosa nos sostiene en cada paso. Lo tercero que debemos entender sobre la oración es que nuestras motivaciones importan. La oración es el vínculo que nos conecta con Dios y nos permite presentar delante de Él nuestras necesidades, preocupaciones y anhelos. Pero la eficacia de nuestra oración está ligada a la actitud con la que nos acercamos a Él en busca de dirección, ayuda o consuelo. Cuando oramos con motivaciones incorrectas, cuando nuestras intenciones son egoístas o centradas únicamente en nuestros propios deseos, nuestra oración se ve afectada. Dios no es indiferente a nuestro corazón. Él busca en nosotros una actitud de humildad, una disposición sincera de buscar su voluntad por encima de la nuestra. Si buscamos cumplir nuestros propios deseos o intentar manejar las circunstancias según nuestra voluntad, es menos probable que nuestras oraciones sean respondidas de la manera que esperamos. Cuando nuestras súplicas están motivadas por el egoísmo o por un deseo de controlar lo que nos rodea, esto puede ser un obstáculo para la efectividad de nuestra comunicación con Dios. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestras verdaderas intenciones. Y si nuestras peticiones están impulsadas por razones equivocadas, no podemos esperar que sean respondidas según nuestro propio criterio. A menudo, cuando oramos con el enfoque incorrecto, terminamos sintiéndonos desilusionados y frustrados porque nuestras expectativas no se cumplen como quisiéramos. Además, cuando nuestras oraciones giran en torno a lo que queremos y no a lo que Dios quiere para nosotros, nos alejamos de una relación auténtica con Él y limitamos nuestra capacidad de experimentar su propósito en nuestras vidas. Santiago 4:3 dice: y aun cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para gastarlo en sus placeres. En este pasaje se nos enseña que la efectividad de nuestras oraciones está directamente relacionada con el motivo por el cual oramos. Si nuestras peticiones están centradas en satisfacer nuestros propios placeres, en lugar de buscar la voluntad y la gloria de Dios, es poco probable que sean concedidas como esperamos. Este principio es crucial porque nos revela una verdad espiritual fundamental. Dios no solo escucha lo que decimos, sino que también examina lo que hay en nuestro interior. Él discierne nuestras motivaciones y no se complace en responder favorablemente a las peticiones nacidas del egoísmo o de un corazón mal encaminado. Orar con una intención equivocada puede presentarse de muchas maneras. Podemos pedir cosas solo para sentirnos más cómodos, para obtener reconocimiento o influencia, o para satisfacer deseos materiales sin considerar cómo esto impactará en los demás. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, nos enfocamos en lo que creemos que nos hará sentir mejor a corto plazo. Pero la consecuencia de orar de esta manera es clara en el pasaje. Y aun cuando piden, no reciben. Dios no concede bendiciones a pedidos centrados en el egoísmo, sino que busca transformar nuestro corazón, llevarnos a la humildad, a servir
y amar a los demás. Por eso, este versículo nos desafía a examinar nuestras intenciones cada vez que oramos, asegurándonos de que estén alineadas con el carácter y los propósitos de Dios. Nos reta a priorizar su gloria por encima de nuestros propios intereses y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En última instancia, nos recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en que se cumplan nuestros deseos, sino en vivir para agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. 4. Lo cuarto que necesitas saber sobre la oración es cómo hacerla correctamente. Tal vez te has preguntado cuál es la manera adecuada de acercarte a Dios en oración y cómo establecer una verdadera conexión con Él. ¿Cuáles son los aspectos que debemos considerar? Orar es una parte esencial en la vida de todo creyente, pero la manera en que nos presentamos ante Dios, la actitud con la que nos dirigimos a Él, influye en la profundidad y la efectividad de nuestras oraciones. Ya sea que estemos pidiendo consuelo, expresando gratitud o buscando dirección en tiempos difíciles, la disposición de nuestro corazón importa. Uno de los elementos clave para orar de manera efectiva es hacerlo con humildad y reverencia. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y nuestra total dependencia de Él, creamos una conexión genuina en la oración. Esto significa dejar de lado nuestro orgullo, nuestros planes, nuestras ideas preconcebidas y rendirnos a la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Otro aspecto esencial que debemos considerar al orar es el motivo que nos impulsa. ¿Estamos buscando simplemente satisfacer nuestros propios anhelos o estamos anhelando la gloria de Dios y su voluntad para nuestras vidas? Cuando oramos con un corazón sincero y dispuesto a obedecer, nuestras peticiones se alinean con los propósitos de Dios y nuestro espíritu se abre para recibir su dirección y su voluntad. La fe genuina y sin reservas es también un pilar fundamental para que nuestras oraciones sean efectivas. Confiar plenamente en el poder y la fidelidad de Dios nos da la seguridad de presentar nuestras peticiones con la certeza de que Él nos escucha y responderá conforme a su perfecta voluntad. En Santiago 1:6 se nos recuerda la importancia de orar con fe, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro. La perseverancia en la oración es un componente clave de nuestra vida espiritual. Muchas veces clamamos fervientemente a Dios por una respuesta o un cambio, pero no vemos resultados inmediatos. En esos momentos debemos recordar la importancia de persistir en la oración con una fe inquebrantable y una confianza absoluta en el poder de Dios. Jesús mismo nos enseñó acerca de la perseverancia en la oración a través de parábolas y enseñanzas. En Lucas 18:1-8, por ejemplo, nos relata la historia de una viuda que, a pesar de enfrentar la injusticia, no dejó de insistir en su petición ante un juez injusto. Finalmente, debido a su persistencia, el juez accedió a su solicitud. Jesús concluyó la parábola con estas palabras: y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Esta enseñanza nos anima a no desmayar en la oración, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. La perseverancia en la oración también se ve reflejada en la vida de grandes hombres de la Biblia, como Moisés, quien intercedió repetidas veces por el pueblo de Israel, y el apóstol Pablo, quien exhortó a los creyentes a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Estos ejemplos nos muestran que, aun en medio de dificultades y desafíos que parecen imposibles de superar, debemos permanecer firmes en la oración. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre y pruebas, recordemos las palabras de Jesús sobre la persistencia en la oración.
podemos acercarnos a Dios reconociendo nuestra necesidad de Él y expresando con sinceridad nuestros anhelos y preocupaciones. No se trata de seguir una fórmula específica, sino de hablar con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, confiando en su amor y en su poder para obrar en nuestras vidas. Sin importar cuán difíciles parezcan las circunstancias, sigamos orando con fe y con la plena confianza de que Dios responderá en el momento justo. Recordemos su promesa: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Lo quinto que debes saber sobre la oración: la importancia de orar con fe absoluta. La base de una oración poderosa es una relación cercana con Dios. Esto se fortalece a través de la oración constante y del estudio profundo de su palabra. Cuando dedicamos tiempo a estar en comunión con Dios, aprendemos a conocerlo mejor y a confiar en su bondad y fidelidad. Para alcanzar esta intimidad con Dios, debemos cultivar una vida de oración y sumergirnos en su palabra. La oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones, sino un canal por el cual conocemos el corazón de Dios y alineamos nuestros deseos con los suyos. Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestra fe se fortalece y comenzamos a comprender su voluntad para nuestra vida. En el centro de una oración con fe absoluta está la declaración de nuestra confianza en Dios y en su poder para responder. Creemos en su soberanía y en su capacidad para obrar de manera sobrenatural. Cuando proclamamos nuestra confianza en Él, nuestra fe se edifica y nos alineamos con su voluntad divina. Si recuerdas este pasaje de la Biblia, en Mateo 21:22, Jesús les respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer lo que he hecho con la higuera, sino que incluso podrán decirle a esta montaña: quítate de ahí y lánzate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en oración, con fe, lo recibirán. Aquí Jesús enseña a sus discípulos sobre el increíble poder de la fe cuando se ora. Él les asegura que si creen sin dudar, serán capaces de hacer cosas aún más grandes de lo que han visto hasta ahora. La clave está en orar con una confianza absoluta, creyendo en la fidelidad y el poder de Dios para obrar conforme a su perfecta voluntad. Este pasaje subraya la necesidad de una fe firme cuando nos dirigimos a Dios en oración, confiando plenamente en Él y en su capacidad para actuar en nuestra vida de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Orar con una fe inquebrantable significa entregar nuestras preocupaciones y anhelos en las manos de Dios, sabiendo que su amor y su sabiduría son infinitos. En lugar de intentar resolver las cosas a nuestra manera o de angustiarnos por aquello que no podemos controlar, aprendemos a descansar en su soberanía y en su cuidado amoroso. Cuando nos rendimos completamente a Dios en oración, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que Él tiene el control. En mi propia vida he experimentado lo que significa orar con fe en tiempos de incertidumbre. Recuerdo un periodo difícil en mi trayectoria profesional en el que enfrentaba la posibilidad real de perder mi trabajo debido a recortes en la empresa. La ansiedad y el temor comenzaron a llenarme y cada día parecía traer una carga más pesada de incertidumbre. Me sentía perdido, sin saber qué hacer, pero en medio de ese torbellino de emociones tomé una decisión: acudir a Dios en oración con una fe absoluta. Me arrodillé ante Él, presentándole mis miedos, mis dudas y también mis sueños. Le pedí dirección, paz y una solución que solo Él pudiera proveer. Al principio parecía que mis oraciones no recibían respuesta, pero decidí aferrarme a la promesa de que Dios escucha a sus hijos y responde a su tiempo. Conforme pasaban los días, algo comenzó a cambiar. No era mi situación externa, sino mi corazón.
Una paz inexplicable empezó a llenarme, y aunque las circunstancias seguían siendo inciertas, algo dentro de mí me decía que Dios estaba obrando, incluso cuando yo no podía verlo. Seguí orando, creyendo en que el Señor tenía un propósito mayor en medio de aquella prueba. Y llegó el día en que se tomaría la decisión sobre los despidos. Antes de recibir la noticia, me aparté para orar una vez más, entregándole completamente el resultado a Dios. Y aunque todo parecía indicar que perdería mi trabajo, ocurrió algo inesperado. No solo mi puesto fue preservado, sino que también fui promovido a una posición que jamás hubiera imaginado. Eso es la fe en acción. Es confiar en Dios cuando no vemos la salida. Es aferrarnos a sus promesas cuando todo parece estar en contra. Es creer que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La fe en la oración no siempre nos da respuestas inmediatas ni nos garantiza el resultado exacto que esperamos, pero sí nos asegura que Dios está actuando en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Pero hay algo más que debemos entender sobre la oración. No es solo un medio para presentar nuestras peticiones y recibir respuestas, sino también un puente para alabar, agradecer y adorar a Dios. La oración no es simplemente una lista de deseos que llevamos ante el Señor. Si bien es cierto que nos permite derramar nuestras preocupaciones y anhelos delante de Él, también es una oportunidad para reconocer su grandeza, su bondad y su poder. La oración como adoración nos lleva a un lugar donde no solo buscamos lo que Dios puede hacer por nosotros, sino donde nos deleitamos en quién es Él. Cuando nos acercamos a Dios en oración con un corazón humilde y reverente, estamos reconociendo su autoridad sobre todas las cosas y nuestra necesidad constante de su guía y provisión. La oración como adoración nos ayuda a dirigir nuestra mirada hacia Él y a fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Además, cuando elevamos nuestra voz en oración para alabar a Dios, celebramos su grandeza y el poder de su obra en nuestras vidas. Le damos gloria por su amor que nunca falla, por su gracia que no tiene comparación y por las incontables bendiciones que nos concede cada día. Cuando oramos, podemos alabarle por la belleza de su creación y por su bondad manifiesta en nuestra vida. Podríamos decir: Señor, te alabo por la majestuosidad de la naturaleza que has formado, por cada detalle que refleja tu gloria y por la misericordia que has derramado sobre mí. Incluso en los momentos difíciles, cuando nos enfrentamos a pruebas y desafíos, podemos seguir exaltando su nombre, porque Él es nuestra fortaleza y refugio. Podríamos orar así: Padre, aunque las dificultades me rodeen, te alabo porque tú eres mi roca firme, mi refugio seguro en medio de la tormenta. Sé que tu gracia es suficiente para sostenerme. Asimismo, la oración es una expresión de gratitud. A través de ella, damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Reconocemos sus favores diarios, tanto los grandes como los pequeños, y le agradecemos por su fidelidad inmutable y su amor infinito. La gratitud en la oración nos ayuda a vivir con gozo y contentamiento, aún en medio de las adversidades, porque nos recuerda cuántas razones tenemos para agradecer. Una manera sencilla de practicar esto es comenzar cada día con un corazón agradecido. Al iniciar nuestra oración, podemos dedicar un momento a reflexionar sobre las bendiciones que Dios nos ha concedido en el día anterior o a lo largo de nuestra vida. Podemos comenzar diciendo: Amado Dios, hoy quiero acercarme a ti con un espíritu agradecido. Gracias por la vida que me has dado, por la salud que disfruto, por el hogar que me cobija y por el alimento en mi mesa. Gracias por el amor de mi familia y amigos y por cada oportunidad que has puesto en mi camino. Nuestra gratitud
no tiene por qué limitarse a un momento específico del día. Podemos expresarla continuamente al reconocer la bondad de Dios en los detalles cotidianos. Podemos hacer una breve oración cada vez que nos asombremos ante la belleza de la creación, cuando experimentemos un gesto inesperado de bondad o cuando sintamos alegría en nuestro corazón. Podríamos decir: Señor, gracias por este amanecer que me recuerda tu fidelidad. Gracias porque en cada detalle de la naturaleza veo reflejado tu amor. Más allá de la alabanza y la gratitud, la oración es también el medio que Dios nos ha dado para confesar nuestros pecados y buscar su perdón. Es un tiempo sagrado, un espacio donde abrimos nuestro corazón ante Él, reconociendo aquellas palabras, pensamientos o acciones que nos han apartado de su voluntad. En la oración nos humillamos delante de Dios, pidiéndole perdón por cualquier falta cometida, ya sea contra Él o contra nuestros semejantes. Al confesar nuestros errores, buscamos restaurar nuestra comunión con Dios y con aquellos a quienes hayamos herido, renovando nuestro compromiso de vivir conforme a su palabra. El arrepentimiento y la confesión son esenciales en la vida del creyente. La Escritura nos enseña en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al presentarnos delante de Dios con un corazón contrito, demostramos nuestra dependencia de su gracia y su misericordia, reconociendo que solo Él puede transformarnos y guiarnos por el camino de justicia. La oración nos ofrece un lugar sagrado y seguro donde podemos examinar nuestros corazones y reconocer nuestras faltas. A través de ella podemos presentarnos delante de Dios con humildad, pidiendo perdón por cada palabra que haya causado dolor, por cada acción que haya sido impulsada por el egoísmo y por cada pensamiento que no haya sido puro. Al hacer esto, dejamos atrás la carga de la culpa y nos abrimos a la restauración y el perdón que solo el Señor puede otorgarnos. Además, la oración nos permite reconocer cualquier actitud o acción que no esté alineada con la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces se trata del orgullo, de la envidia, de la falta de perdón o de cualquier otra cosa que nos aparte del camino del Señor. Cuando confesamos nuestras fallas y buscamos su misericordia, nos comprometemos a vivir conforme a su palabra y a reflejar su amor y gracia en todo lo que hacemos. No se trata de repetir largas oraciones memorizadas ni de recitar palabras específicas, sino de hablar con Dios con un corazón sincero y un verdadero arrepentimiento. Puedes decir algo como esto: Señor, vengo ante ti con humildad, reconociendo mis errores y los pecados que he cometido contra ti y contra los demás. Me duele saber que mis acciones y palabras han entristecido tu corazón. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies y me restaures. Ayúdame a vivir en obediencia a tu voluntad y a honrarte en todo lo que hago y digo. Que tu gracia transforme mi vida y me guíe por el sendero de la rectitud. Amén. Lo octavo que debes saber sobre la oración: la importancia de la constancia al orar. Muchas veces la oración es vista como un recurso que solo se usa en momentos de crisis. Cuando enfrentamos la pérdida de un empleo, cuando lloramos la partida de un ser querido o cuando la enfermedad nos golpea. Sin embargo, la oración no debe ser solo un refugio en la adversidad, sino una práctica constante en nuestras vidas. Orar con regularidad fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a caminar más cerca de Él cada día. Cuando la oración se convierte en un hábito, nos permite mantener una comunión ininterrumpida con nuestro Creador. Nos ayuda a desarrollar una fe firme, una confianza profunda en el Señor
y una vida espiritual enraizada en su amor y fidelidad. Pasar tiempo en su presencia a través de la oración nos acerca más a su voluntad y nos da claridad para seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. Además, la constancia en la oración nos fortalece para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. Cuando oramos con perseverancia, aprendemos a depender de Dios en todo momento, no solo cuando las dificultades nos abruman. Nuestra fe crece al ver cómo Él responde a nuestras súplicas y nuestra confianza en su fidelidad se afianza con cada experiencia de su amor y cuidado. La oración habitual también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Nos recuerda que nuestra vida no se trata solo de nuestras preocupaciones diarias, sino de vivir en obediencia y gratitud a Dios. Nos ayuda a cultivar una actitud de humildad y agradecimiento, tanto hacia Él como hacia los demás. En los momentos de dificultad, la oración es un refugio donde encontramos paz, fortaleza y esperanza en Dios. Nos da la seguridad de que, sin importar las circunstancias, el Señor está con nosotros y sigue obrando en nuestra vida, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Cuando oramos con fe y perseverancia, podemos enfrentar cualquier situación con la certeza de que Dios nunca nos abandona. Lo noveno que debes comprender sobre la oración es que no se trata solo de un acto personal, sino que también tiene una dimensión familiar y comunitaria profundamente significativa. La oración no es únicamente un encuentro entre tú y Dios en la intimidad de tu corazón, sino que es también un vínculo poderoso que une a las familias y fortalece la comunión entre los creyentes. He experimentado en mi propia vida el impacto transformador de la oración cuando se practica en el hogar y en la comunidad. En mi familia, la oración ha sido un cimiento firme sobre el cual hemos edificado nuestra fe y nuestra unidad. En tiempos de angustia, incertidumbre o dificultad, el simple hecho de reunirnos para orar nos ha brindado paz, nos ha dado dirección y ha reforzado nuestro vínculo como familia. Recuerdo momentos en los que enfrentamos desafíos financieros y en lugar de caer en la desesperación, nos postrábamos juntos ante el Señor, buscando su provisión y sabiduría. Y una y otra vez vimos su mano obrando, abriendo caminos inesperados y recordándonos que Él nunca nos abandona. De la misma manera, la oración en comunidad tiene un poder inigualable. Cuando la iglesia se reúne para orar, algo especial sucede. La presencia de Dios llena ese lugar y los corazones son fortalecidos. He sido testigo de cómo el poder de la intercesión transforma vidas, restaura relaciones y trae sanidad a los que están quebrantados. Orar junto a otros creyentes crea un espíritu de unidad, de apoyo mutuo y de aliento en la fe. En muchas ocasiones, al participar en reuniones de oración en la iglesia, he sentido cómo Dios renovaba mis fuerzas y me daba un propósito renovado para seguir adelante. No es algo nuevo. La Biblia nos muestra que desde los primeros tiempos, la oración comunitaria ha sido clave en la vida de los creyentes. En el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, después de la ascensión de Jesús, se reunieron en el aposento alto para orar juntos, buscando la dirección de Dios. Y fue en ese ambiente de oración ferviente que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, equipándolos con el poder necesario para llevar el Evangelio a todas las naciones. La oración, ya sea en el hogar o en la iglesia, tiene la capacidad de cambiar nuestras circunstancias y de transformar nuestros corazones. Nos acerca a la presencia de Dios y nos fortalece en la fe. A través de la oración, nuestras familias pueden ser restauradas, nuestras comunidades pueden ser edificadas y nuestra relación con el Señor puede profundizarse. La Biblia nos da innumerables
ejemplos de hombres y mujeres que clamaron a Dios y experimentaron su poder obrando en sus vidas. Antes de despedirme, quiero animarte a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. La oración tiene un poder transformador, ya sea en tu hogar, en tu iglesia o en cualquier lugar donde te reúnas con otros creyentes. Dios nos ha dado este regalo para fortalecernos, para guiarnos y para recordarnos que nunca estamos solos. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y deja tu me gusta para que más personas puedan recibir esta palabra. Que Dios te bendiga, que su paz llene tu vida y que cada día te acerques más a Él. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.